Cordial saludo, mi nombre es Carlos Arturo Rodríguez Villalobos y hoy presento ante ustedes el proyecto educativo en y para los derechos humanos mediado por las TIC para el Colegio Agustín Fernández. Como todo, hay un principio y es el contexto institucional de nuestro colegio, que se ve enmarcado en aquellas migraciones que se dan en los años 90, producto del desplazamiento. Entonces la comunidad se asienta en dos escenarios geográficos que son denominados Santa Cecilia y Cerro Norte, que son dos pequeños asentamientos conformados por varios barrios. Esta comunidad entonces tiene la sumatoria de otras variables que le afectan, como es el microtráfico, la violencia, el desempleo, el empleo, las pandillas, el reclutamiento y una población muy flotante. Sumado a ello, entonces nos ha generado otras situaciones como el abandono, la carencia de afecto, el abandono estatal nos ha generado que la comunidad no quiera participar, no quiera la ciudadanía, dirían en palabras de ellos, se enconchen en su vida, haciendo entonces que la ciudadanía activa que plantea Peña en su documento del año 2008, que es necesario reactivar la ciudadanía activa, porque la ciudadanía activa tiene un principio y ese principio de la participación genera libertad en el individuo. Por lo tanto, la participación en la vida pública es necesaria. Remontándonos a los griegos, dirían ellos que para asumir la participación es una categoría vital para salir de la animalidad y pasar a ser social. El planteamiento del problema que nosotros hemos encontrado es que los currículos oficiales de América Latina están en un proceso de reingeniería. Es decir, vemos que la concepción que tienen los currículos son de carácter muy lineal. La enseñanza-aprendizaje se ha quedado estática. Por lo tanto, hay trabajos muy importantes, unas investigaciones muy importantes como de Yajet 2000, citado por Casimiro López en el año 2004, que ha permitido que en América Latina se den diferentes concepciones sobre el currículo, la necesidad de que el currículo se convierta en el centro de los campos. Casimiro también nos dice que los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente deben ser los protagonistas de la educación del siglo XXI. Razones por las cuales nosotros hemos pensado que el currículo debe estar en el centro de toda reforma curricular, de todo cambio que queremos. Por lo tanto, nosotros hemos planteado en nuestro planteamiento del problema la necesidad de nosotros dinamizar ese currículo, de generar en nuestra malla curricular, en el POA, unas estrategias para la reflexión, para generar esos ambientes de aprendizaje que sean asertivos, para lograr entonces la transversalidad de las competencias ciudadanas, esa transversalidad de los derechos humanos sea en realidad. Ello nos lleva entonces a la pregunta de la investigación: ¿cómo diseñar e implementar una intervención pedagógica mediada por las TIC en y para los derechos humanos que logre articular las competencias ciudadanas con el contexto escolar del Colegio Agustín Fernández para los estudiantes del ciclo quinto de la jornada mañana? Los objetivos es establecer una intervención pedagógica mediada por las TIC para estudiantes del ciclo quinto de la jornada mañana en y para los derechos humanos, que logre articular las competencias ciudadanas
con el contexto escolar del Colegio Agustín Fernández. Es importante anotar también que si nosotros logramos que los tres entes socializadores, que es la familia, la escuela y los amigos, se entrelacen, se coordinen, se articulen, podemos lograr desarrollar grandes propuestas curriculares en beneficio de una ciudadanía activa. Los objetivos específicos. Entonces tenemos como primero revisar el PEI, el POA, la malla curricular de la institución. Entonces es revisar el PEI, el POA y la malla curricular de la institución con la perspectiva en derechos humanos y competencias ciudadanas para fundamentar la intervención pedagógica mediada por TIC. El segundo sería describir la intervención pedagógica en y para los derechos humanos mediada por las TIC para el ciclo quinto de la jornada mañana del Colegio Agustín Fernández. El tercer objetivo específico es sistematizar la intervención pedagógica en y para los derechos humanos mediada por las TIC, que logre articular esas competencias ciudadanas con el contexto escolar de los estudiantes del ciclo quinto del Colegio Agustín Fernández. El sustento epistemológico de nuestro proyecto educativo el proyecto educativo privilegia lo cualitativo, a través de lo cual entonces nosotros estamos buscando que la situación polémica con los lentes de la realidad presente sean diferentes. La recolección de datos tiene como objeto obtener información de sujetos, comunidades y contextos o situaciones, como lo dice Albert en su trabajo de investigación en el año 2007. La investigación cualitativa parte de las siguientes premisas, según Tamayo en el año de 1994. 1. No existe una realidad única. 2. La realidad se basa en percepciones. Es diferente para cada persona y cambia según la situación o contexto. Tercero, aquello que nosotros conocemos tiene un significado solamente en una situación o contexto. Razones para afirmar que la tarea del investigador debe adoptar un enfoque y observar, descubrir y explicar y predecir aquello que lo lleva al conocimiento sistemático de la realidad. En otras palabras, diría en su trabajo Taylor y Bogdack en el año 1996, que hay una realidad allá afuera que debe ser estudiada, capturada e entendida. Por lo tanto, esta investigación se circunscribe en el paradigma mencionado porque busca estudiar, capturar, entender una realidad que es constante en el contexto institucional, para interpretar los significados narrativas de los estudiantes para poder construir las bases de un currículo para la paz en el marco del desarrollo humano y así vivenciar la ciudadanía activa. El diseño de la investigación se sustenta en la investigación-acción, que describe el conjunto de actividades que realiza el profesor dentro del aula. Estas actividades tienen en común lo vivencial, que es fundamental para nuestro proyecto educativo. Vivenciar los derechos humanos, vivenciar las competencias ciudadanas, que estas competencias ciudadanas y estos derechos humanos logren articularse con el contexto de la escuela, que logren articularse con los entes socializadores, la familia, la escuela y los amigos, para lograr entonces concadenar una gran acción cívica, una gran acción por la comunidad. Las estrategias de acción-participación que son implementadas más tarde son sometidas a la observación, a la reflexión. Por lo tanto, razón por lo cual el proyecto se sustenta en estas líneas de acción.
porque se considera que es un instrumento muy apropiado para generar los cambios sociales del conocimiento educativo sobre la realidad social, proporcionando también una autonomía individual y colectiva a todos los que participan en ella. El marco teórico referencial, tenemos varias investigaciones, aquí presentamos las del profesor Enrique Chaus y Juanita Lleras y Ana María Velázquez, que presentaron en el año 2004 un documento denominado Competencias Ciudadanas de los Estándares al Aula, una propuesta de integración a las áreas académicas, que es el resultado de la investigación que fue patrocinada por el Ministerio de Educación Nacional, por el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional. El documento en mención desarrolla una propuesta muy detallada de cómo sería la integración transversal de la formación ciudadana en las instituciones educativas. Para ello, en su primer capítulo nos presenta diversas estrategias que pueden ser aplicadas en cualquier institución. En los siguientes 5 capítulos nos presentan también muy detalladamente las estrategias pedagógicas específicas que se pueden desarrollar conjunto con los saberes académicos y las competencias ciudadanas. Uno de los aportes más destacados dentro de esta investigación es la división que hacen del concepto de la ciudadanía para poderla trabajar. Son 3 ámbitos, entonces corresponden a convivencia y paz, corresponden a participación, responsabilidad y democracia, pluralidad, la identidad y valoración de las diferencias. A su vez también nos hace referencia a que las competencias ciudadanas son comunicativas, son integradoras y adicionalmente se menciona la necesidad de interactuar con el contexto. Entonces, pues nos ayuda a dar relevancia a que nuestros ambientes democráticos se pueden favorecer de la vivencia y estas vivencias de todas estas dimensiones lograr una buena ciudadanía activa. En otra investigación financiada por Colciencias y la Universidad de los Andes, el mismo profesor Chaus, Bustamante, Castellano, Jiménez, Nieto, Rodríguez y Velázquez presentan en el año 2008 los resultados preliminares de una investigación multicomponente denominada Aulas en Paz. Estas aulas en paz entonces nos orientan bajo 3 componentes cifrados como el currículo para el desarrollo de competencias ciudadanas en el aula. Nos presentan también un refuerzo extracurricular heterogéneo y talleres, llamadas telefónicas para los padres. El desarrollo de las competencias ciudadanas, es decir, promueven el desarrollo de las capacidades emocionales, cognitivas, de comunicación, las normas, logrando disminuir las agresiones y la indisciplina que se generaba en la institución del colegio denominado La Giralda, Bogotá, Colombia. También se lograron sustancialmente comportamientos prosociales que fortalecieron las redes de amistad entre los chicos que participaron. Es decir, esta investigación nos proporciona la necesidad de tener un currículo en derechos humanos desde el aula, tener una estrategia extracurricular con chicos que de pronto son indisciplinados junto con otros chicos que no son indisciplinados, y tener unos talleres con padres de familia y unas llamadas periódicas. Y ello demostró entonces, con esas 3 estrategias, que se bajaron los niveles de indisciplina, de agresividad verbal, no verbal, y también se logró entonces que aquellas redes que conforman los chicos fueran más fuertes, lográndose así entonces también una gran
preocupación por participar en la ciudadanía, en su barrio, en su contexto. Arango en el 2004, Arango en el año 2008 llevó a cabo otra investigación denominada Representación y Práctica sobre la ciudadanía de los estudiantes de octavo grado en educación básica secundaria en planteles educativos de Medellín. 3 diferentes planteles diferentes de estratos socioeconómicos totalmente diferentes. Ello demostró que entonces los jóvenes, según su estrato socioeconómico, relacionan la ciudadanía con nociones básicas de aprender, lo que nos invita a que nosotros tenemos que generar unas acciones para que comprendan la participación, comprendan lo necesario de mejorar la calidad de vida, de mejorar sus entornos. Esto nos facilita también procesos de diálogo y autorreflexión. Los fundamentos teóricos de la investigación se enmarcan en significar un currículo en y para los derechos humanos, con una mediación TIC, donde prima el contexto de la escuela, el desarrollo a escala humana, razón por la cual se abordó los siguientes conceptos vinculantes: el desarrollo humano, la educación y desarrollo humano, la integración TIC al aula, las competencias ciudadanas, el proyecto educativo, los derechos humanos, ambientes de aprendizaje y el ambiente significativo, que está enmarcado también en el constructivismo que desde nuestra Ley General de Educación marca el proyecto educativo del colegio y el proyecto académico educativo que tiene el colegio. Los hallazgos parciales de nuestra investigación, relacionados lógicamente con los 3 objetivos específicos de la misma, se evidencia en primera instancia que, haciendo la revisión documental, que la administración institucional, la administración local, la administración inclusive del distrito, no tienen solamente sino una información técnica, y mucha de ella no corresponde a las realidades del contexto de cada escuela. Para nuestro caso, la administración no tiene un registro real del contexto del Colegio Agustín Fernández. Se evidenció también que al trabajar en el grupo sobre lecturas propias del contexto, no se involucra a la comunidad, pero que es un ejercicio importante cuando los participantes hablan, dan sus propias lecturas del contexto. Se genera unas dialógicas entre los pares que es muy importante, se reconocen en el contexto, aprenden de su contexto. Otra de las evidencias, hay una creatividad en los trabajos increíbles. Se destacan en esos trabajos mediados por las TIC, se destacan varios de ellos. Hay una motivación que genera las TIC. Se evidencia que la institución no tiene la suficiente cobertura para que nosotros tengamos en cada aula los computadores, los celulares. Por lo tanto, pues se tiene que trabajar más en ello. Las creaciones elaboradas desde la casa, como nos tocó acudir a ellas, han generado unas transferencias muy importantes. No solamente se trata de utilizar las TIC para registrar lo aprendido. Cuando nosotros utilizamos las TIC y logramos que el chico, mediante una infografía, mediante la utilización de diferentes herramientas TIC, logra transferir, logra la creación, está transfiriendo lo aprendido.
Se evidenció en el ejercicio que algunos determinantes sociales nos pueden estar generando un retraso en las actividades. Un ejemplo, dentro de los determinantes se dice que solamente los abogados pueden hacer derechos de petición, acciones de tutela y por ende no quieren aprender de ello. Hay otros determinantes sociales que dicen, ¿para qué nos metemos en política? ¿Para qué nos metemos a participar en la acción comunal? ¿Para qué queremos aprender qué es lo que tenemos dentro de nuestro barrio? Si realmente aquí los que mandan, mandan. Esos determinantes nos generan como en algunos chicos y en algunas chicas un rechazo. Se evidenció que en el ejercicio algunos no tienen comprensión analítica en temas sociales, prefieren mantener el statu quo. Es decir, ellos solamente les agrada la clase porque es diferente, presentan sus trabajos, el paso a paso, pero realmente no quieren saber más allá de su nota. Por lo tanto, casi que quedan a veces forzado el que presenten sus trabajos con la mediación TIC. Dentro de las categorías que tuvimos en cuenta para nuestra investigación está la motivación. Es importante desde la actitud del profesor cautivar, conquistar a los estudiantes. Están lógicamente los aprendizajes. Dentro de los aprendizajes están esas competencias del conocimiento, esas competencias cognitivas que sumadas con las emocionales nos generan entonces unos aprendizajes significativos muy importantes que dentro de nuestra investigación también son relevantes. El uso de las nuevas tecnologías, el uso de esos aprendizajes y la transferencia de los mismos fueron las tres categorías que tuvimos en cuenta. La evaluación, la sostenibilidad y las conclusiones es un proyecto que se puede sostener en el tiempo cuando nosotros implementamos, cuando nosotros vamos a generar desde el grado preescolar hasta el grado 11 un currículo institucional para la paz, para lograr una ciudadanía activa. Nuestros proyectos institucionales deben también, como este, tener una implementación gradual, debe tener unos resultados a una escala importante año por año. Este proyecto tiene esa finalidad, llegar a que el Colegio Agustín Fernández tenga un currículo en el centro del debate que sea dinámico para lograr entonces nosotros incorporar el contexto institucional, incorporar la familia, incorporar los amigos, incorporar la escuela para nosotros tener una vivencia de todo lo que en Colombia ha venido generándose. En Colombia se ha adoptado toda la legislación sobre los referentes en derechos humanos, sobre todo lo de competencia ciudadana, la resolución pacífica de conflictos, pero no ha sido vivencial. Por ende, nosotros queremos que se dé esa vivencia para que tengamos unos mejores índices de calidad de vida, un desarrollo a escala humana y vivamos los derechos humanos. Mil gracias.